Buenas gente, en anteriores tutoriales os enseñé cómo dibujar montañas y cordilleras y cómo dibujar masas de agua en ríos, costas, lagos y demás. Entonces, para tener un poco ese triunvirato de elementos que hacen falta a la hora de dibujar continentes, islas y similares, nos faltaría un poco el cómo dibujar bosques. Así que es un poco a lo que vamos a dedicar hoy este tutorial, dibujar diferentes tipos de bosques y cómo plasmarlos de forma correcta en los mapas. Vamos a dibujar tres tipos de bosques, empezando por uno más sencillito y subiendo un poco de dificultad cada vez hasta uno un poco más complejo. Para ello vamos a utilizar principalmente dos rotuladores. 0,8 para lo que sea más gordo, unas líneas más principales que queramos que se vean más. Y el 0,4 para las que queremos que se vean un poco menos, que sean un poco más discretas. Tengo también por aquí un 0,2 por si queremos dar un poco más de detalle en algunos puntos, pero no es necesario. Yo lo voy a hacer pues un poco por que se vea cómo puede quedar. También hará falta un lápiz o en mi caso un portaminas. Vamos a empezar por el modelo más sencillo, ¿vale? Un bosque simple, llamémosle. Lo primero para dibujar un bosque es definir su forma. Cogemos el lápiz, en mi caso, lo que he dicho, un portaminas con mina roja, por el tema del escaneo que suelo comentar luego en Photoshop, y el darle forma. Mucha gente lo que hace es definir la forma del bosque haciendo bosques así, que yo llamo bosques croqueta, ¿vale? Bosques así ovalados, que no tienen mucho, no dicen nada, son muy aburridos. Es mejor hacer bosques, darles una forma. Cuando cogéis un bosque, darle una forma un poco así. Entradas, salidas. Que sea un bosque irregular. Y suele quedar bien también que algún bosque pues tenga algunos bosques más pequeños, digamos, periféricos ahí. Como cuando dibujamos una costa y hacemos islas alrededor. Pues un poco lo mismo, para que no quede tan soso. Cogemos el rotulador gordo, 0,8 en mi caso, y repasamos ese contorno del bosque. Como veis, lo estoy haciendo incluso más sinuoso que la línea original que he hecho. Aquí por este lado, bueno, un poco todo. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, con el siguiente rotulador, que es un poco más fino, vamos a darle un poco de textura, que se levante un poco del mapa. Con lo cual, cogemos y repasamos un poco, también haciendo de forma sinuosa, las partes exteriores del bosque. Para que parezca que se levanta un poco. Esto es lo mismo. Una vez hecho esto, el siguiente paso sería algo que es opcional, pero a mí me gusta hacerlo porque deja más claro que es un bosque, que es dibujar los troncos de los árboles. De esta manera. Vamos por la parte inferior del bosque y dibujamos rayitas para simular los troncos. Como veis, lo he hecho solo por el lado inferior del bosque. O sea, no hacia el costado y solo hacia abajo, para que tenga esa impresión de 3D o isométrico, pseudo-isométrico, si queremos llamarle, que de ese aspecto. Puede que sea un poco contrario al estilo del plano, que es muy plano, normalmente un mapa es muy plano, pero bueno, suele quedar bien hacerlo así. Hay que tener un poco de cuidado, por ejemplo, aquí tenemos un trozo de bosque que sale, pues aquí también tenemos que poner los troncos así, ¿vale? Que se vean, como aquí, por ejemplo. Bien, con eso tendríamos el bosque básico definido. A mí lo que me gusta hacer de todas maneras es volver a coger el rotulador gordo y como suelo definir yo, que suelo decir, buscar siempre un punto desde el que venga el sol, que suelo jugar desde aquí, pues al lado contrario, donde sería el lado en sombra, repasar un poco la parte de bosque a la que daría la sombra. Eso ayuda también a que coja un poco más de textura. Estos pequeños también lo mismo, así. Por aquí también. Como viene de aquí el sol, pues aquí también tendríamos sombra. Aquí un poquito. Y un poco, ¿vale? Y esta parte también lo mismo. Esto le ayuda a coger un poco de textura, un poco de 3D, llamémosle, ¿vale?
Y luego casa muy bien si hemos usado ese mismo tipo de sombra pues, para los ríos, como os he enseñado, para las costas o para otros elementos del mapa. Vale, pues este sería el bosque básico. Quizás nos estemos perdiendo entre tanto árbol, así que hago una pequeña pausa para recordaros que deis like, que ayuda mucho. Si no estáis suscritos al canal, que aprovechéis y lo hagáis si es que de verdad os gusta. Y que todo esto está financiado por un Patreon, que es el que paga las luces, el micrófono, la cámara y demás. Y que si os apuntarais, estaría súper agradecido. Dejo el enlace también abajo. Venga, vamos, si queremos hacer un bosque un poco más complejo, lo que tenemos que hacer es partir de este mismo y darle un poco más de detalle. Para ello voy a hacerlo aquí pegado a estos bosques, a estas montañas, para que veáis un poco también cómo integrarlo con diferentes elementos del plano. Hacemos lo mismo, cogemos el portaminas, lápiz o lo que sea, y definimos la forma del bosque. Por ejemplo, vamos que es un bosque que está aledaño a este. Hacemos lo mismo. Bastante irregular. En este caso llega hasta la misma montaña. Cuando lleguemos a este borde, donde termina la ladera de la montaña, paramos. Y lo que hacemos es empezar más arriba. Y aquí hacemos lo mismo, paramos y empezamos más arriba. Ahora cuando lo repasemos veréis por qué. Hacemos lo mismo. Cogemos el 08. Repasamos al igual que hemos hecho con este. De forma sinuosa, todo. Si os fijáis, lo que hemos conseguido haciéndolo de esta manera es que el bosque quede integrado con las montañas. El bosque no fluye por detrás de las montañas. Digamos que la montaña, parte de la montaña, está ocultando el trozo este de bosque que hay detrás. Lo mismo que en este lado, esta ladera de la montaña está ocultando el bosque que hay detrás. Lo cual hace que quede bastante más integrado los dos elementos, tanto montaña como el bosque. Al igual que hemos hecho aquí, hacemos lo mismo. Cogemos uno más fino, 0,4. Y le damos un poco, como hemos hecho aquí, unas líneas alrededor, para darle un poco de textura y que sobresalga del papel. Ahí, como veis, la línea que hemos dibujado con el rotulador fino no la hacemos por este lado de la ladera ni por este lado de la ladera. Porque realmente ese bosque, ese borde del bosque se está perdiendo detrás. Entonces, bueno, no tiene sentido que lo hagamos por aquí. Lo mantenemos así. Da igual que también hemos hecho aquí, hacemos los troncos de los árboles. Y al igual que hemos hecho aquí, le damos un poco más de grosor a la línea por la línea de sombra. Igual que aquí viene el sol y aquí, pues lo mismo. Cogemos por donde estaría la parte sombría, donde no pega el sol, y lo repasaríamos un poco. Aquí no, aquí realmente, aquí no lo haríamos porque esto no es parte del bosque, no es sombra del bosque. Esto es la ladera y aquí el sol le está pegando, así que aquí no repasamos. Solo, pues eso, estas partes que ya hemos repasado por aquí. Aquí tampoco pasaría lo mismo. Esto realmente no es el borde del bosque, esta línea de aquí no es el borde del bosque, sino que es la ladera de la montaña, así que no lo repasamos. Vale, lo que veis hasta ahora veis que lo que hemos hecho es un bosque igual que este. Sigue integrado con las montañas, pero del mismo estilo que este. Ahora es cuando vamos a darle ese plus para que sea un poco más complejo y un poco más realista y vistoso. Lo que tenemos que hacer en este caso es definir, cogemos el lápiz y definimos cuáles son las zonas más frondosas o más altas del bosque. Las que tienen los árboles más tupidos, más altos. Las definiríamos. Pues en este caso, por ejemplo, pongamos que es pegado a esta ladera de la montaña y pongamos que por aquí en el centro. Y lo que hacemos es, cogemos el 0,4 o el fino que estéis usando en vuestro caso y vamos a empezar por esta que es la más fácil. Hacemos unas líneas sinuosas así, circulares, casi circulares, ¿vale? Estos serían los árboles más altos, digamos, de esta zona del bosque. Y aquí hacemos lo mismo. Hacemos así un poco, semicircular así. Y estas dos partes serían las más altas del bosque, los árboles más altos. Y a partir de ellas lo que vamos haciendo es sacando, como si fueran ondas concéntricas, pues
líneas sinuosas que salgan a partir de ellas. Que vayan saliendo un poco, que sería como que iría bajando a la altura de los árboles. Donde veis que se empiezan a juntar, pues aquí ya podéis hacer una, simplemente una. Y para aquí pues hacemos lo mismo. Vale, con esto lo que hemos conseguido es definir un poco las zonas altas del bosque más frondosas. Y de ahí como que van descendiendo los árboles de forma más baja. Como lo queríamos darle más detalle que a este, nos vamos a tirar un poco a la piscina y vamos a darle algún detallito más. Así ya estaría bien, ¿eh? Pero vamos a darle alguna cosa más. Al igual que hemos dado la sombra más gorda con el 0,8 a los lados en los que el sol pega menos, pues si estos árboles son más altos, realmente esta cara de aquí y esta cara de aquí estarán más en sombra. Así que cogemos el 0,8 y esas líneas concéntricas que hemos hecho las repasamos un poco más gordas. Estas zonas son más sombrías. Así que bueno, pues lo hacemos un poco así. Y yo lo que suelo hacer también, para darle un poco más de detalle también, si queremos con el 0,2 por ejemplo, podemos hacer más líneas concéntricas pero muy finitas. Para que gane un poco más de volumen. Pero esto es opcional, ¿eh? No es necesario. Vamos así por el borde. Como veis, muy sinuoso. O sea, no estoy siguiendo ningún patrón concreto. Solo donde veo que está muy claro, que no tiene muchas líneas, pues le doy unas pocas. Así. Ya está. Punteamos un poco algunos puntos. Los bosques son zonas irregulares, con hojas, con ramas. Pues entonces le damos para que sea irregular, le damos unos puntos. Y con esto tendríamos dos tipos de bosques. Bosque sencillo y un bosque más complejo. Con esto tenéis cubierto todo lo que queráis hacer en los planos. Si no queréis complicar la vida, lo hacéis así. Y si queréis hacerlo más complicado, pues vais subiendo el nivel de detalle hasta llegar a esto, digamos. Añadiendo las zonas elevadas, las líneas concéntricas sinuosas que van simulando cómo desciende la altura de los bosques. Y podéis llegar de aquí a aquí. Hemos dicho que vamos a enseñar tres tipos de bosques. Este es uno, este es otro. Y ahora vamos a enseñar otro que es más, no sé si más difícil, pero sí más tedioso de hacer porque vamos a dibujar, entre comillas, árboles individuales. Vamos a irnos a este lado y hacemos lo mismo que antes. Cogemos el lápiz y definimos por dónde va el bosque. Aquí vamos a hacerlo pegado al río. Es muy normal que los bosques vayan muy pegados a los ríos. Entonces definimos la línea del bosque. No vamos a hacer tampoco muy grande para no alargar el tutorial. Y lo que vamos a hacer ahora es coger el 0,8 y al igual que hemos definido el bosque aquí vamos a hacer lo mismo. Igual que lo hemos hecho aquí, lo hacemos aquí. Pero en este caso, en vez de definir toda la línea, lo que vamos a hacer es ir dibujando árboles. Empezamos del primer plano, de lo más cercano. Vamos dibujando. Vamos dibujando los árboles individuales. De hecho, siempre teniendo en cuenta que los que están más cerca de ti están ocultando a los otros. Hoy tampoco es complicado, pero sí es más tedioso. Porque tienes que andar dibujando todos los arbolitos. Con eso tendríamos ya todos los árboles en sí. Entonces, igual que hemos hecho aquí, cogemos y dibujamos los troncos de los árboles. Si queréis hacerlos tan simples como aquí, lo podéis hacer tan simple como aquí, o si queréis, como son árboles tallados, podéis complicaros un poco la vida y hacer troncos más troncos, ¿vale? Dibujando el tronco con el suelo, digamos. Así como lo estoy haciendo ahora. No hagáis 1000 como aquí, sino la idea es hacer cada árbol que tenga el suyo. Y al igual que hemos hecho aquí, cogemos el 0,8 y le damos un poco de sombra. Yo suelo hacer, pues eso, los árboles que están más bajos, les metes un poco de sombra, así. Más bajos, bueno, más en primer plano, más pegados al borde del bosque, digamos. Les hago un poco.
que si quieres complicarte mucho la vida y hacerlo mucho más detallista, esta sombra que estoy haciendo aquí, podrías hacérsela a todos los árboles. No, pero no nos vamos a meter en ese berenjenal ahora porque no acabaríamos nunca. Como veis, este es un bosque muy compacto con árboles individuales, lo cual queda muy raro que sea tan compacto, todos los árboles apelotonados. Entonces es bueno dibujar algún árbol que se salga un poco fuera del bosque. Los bosques no empiezan normalmente de forma abrupta. Entonces, bueno, pues dibujamos algún otro árbol alrededor. Le damos la sombra como hemos hecho a esos. Y dibujamos el tronco. Esto me queda un poco gordo. Vale, no pasa nada. Pues tendríamos un bosque un poco más complejo. Un poco lo que hemos dicho. Hemos empezado de uno muy simple, uno un poco más complejo, un poco más detallado. Este sería de los que os voy a enseñar hoy el más complicado. Digo los que iba a enseñar hoy porque realmente formas de hacer bosques hay montones y montones y montones. Pero bueno, tampoco vamos a alargar esto mucho, que con estos tipos de bosques ya tenéis para hacer un montonazo de cosas. Este tipo de aquí que hemos hecho con árboles redondeados, pero se puede hacer también con árboles más estilo ciprés o lo que queráis, como por ejemplo, cogemos el rotulador y hacemos árboles más espigados, más altos. Y si queréis, pues igual que aquí, pues cogemos el 08 y repasamos un poco el borde de los que están en primer plano para darle un poco más de textura o de tridimensionalidad, llamémosle, al bosque. ¿Veis? Aquí tenemos con un tipo de árbol, aquí con otro tipo, el que más convenga, pues incluso en función de la zona del plano del mapa que esté dibujando, puede que haya un tipo de árboles o puede que haya otro tipo de árboles, en función de la vegetación. Y con esto tendríamos los tres tipos de bosques. Simple, un poco más detallado y un poco más complejo. No son excluyentes entre sí. Quiero decir, tú si dibujas este bosque, no viene mal que de vez en cuando también le pongas por los alrededores, pues ponemos algún árbol suelto también. Y algunos árboles sueltos. Dibujamos la sombra. Dibujamos el tronco. Y le damos algún puntito para... Como hemos dado puntitos aquí, pues aquí también le damos. Si tenéis muy puristas, podéis incluso darle la sombra a una parte del tronco. Puedo recordar que no sé si me recuerdo si fue por Twitter o por dónde fue, alguno de vosotros me preguntó cómo dibujar un bosque de palmeras, en plan más tropical. A ver, eso es complicado porque para que se note que sean palmeras realmente tendrías que hacer algo de este estilo. Y dibujar montones de palmeras es muy complicado. Entonces yo lo que aconsejaría en ese caso, si no queréis mucho detalle, que no es lo que tampoco buscamos, yo lo que haría sería un bosque de este tipo, o de este tipo. Y estos árboles periféricos que hemos comentado, pues en vez de hacer árboles estilo bola o estilo triángulo como estos, lo que haría sería 2 o 3 palmeras alrededor para que se vea que hay palmeras. ¿Y cómo las dibujaría las palmeras? Bueno, lo más característico de las palmeras es la copa, que es así, ¿vale? Con las hojas y un tronco rayado. Yo lo haría así, dibujaría un bosque de este estilo. Bueno, esto me ha quedado un poquito mal, pero bueno, me entendéis. Y alrededor dibujáis varias palmeras, dando a entender que esos árboles, esa masa que no habéis detallado, es de palmeras. Aquí otra. Y con esto estaría definiendo que este bosque de aquí es de palmeras. Incluso podéis hacer alguna también. Bueno, pero entendéis un poco la idea. No definir todo un bosque completo de palmeras como este, porque va a ser súper complicado que hacerlo y muy tedioso y muy aburrido. Sino definir un contorno, es decir, esto es un bosque y meter palmeras por ahí para que se vea que ese bosque es de palmeras. Bueno, pues ya hemos aprendido a dibujar diferentes tipos de bosques, algunos más complejos y otros más sencillos. Si dibujáis algún territorio, isla, continente o lo que sea, utilizando estas técnicas de dibujo de bosques o lo que he enseñado anteriormente de dibujo de cordilleras, montañas, masas de agua y demás, pues contádnoslo en los comentarios o enviadnos un enlace para que veamos lo que habéis dibujado
Y si veis que me he dejado algo en cualquiera de los tutoriales, también dejadlo en los comentarios y procuraré reengancharlo en futuros tutoriales para contar esos temas que me he dejado en el tintero. Venga, hasta otra.